¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Propaganda, periodismo. Hoy la presidenta se le cuestiona y cuestiona fuerte reforma por el uso de la información en donde dan a conocer una verdad a medias o de plano una mentira completa. Pero ¿cómo se encuentran en este momento este tema en el cual me gustaría profundizar y con quién mejor que mi querido Ramiro Padilla, a quien como siempre les voy a saludar con muchísimo gusto. Querido Ramiro. Te saludo con gusto, hermano. Y caray, propaganda, periodismo, ¿en dónde nos ubicamos de este lado, pero también de aquel lado de la frontera, oye? Veamos, vamos viendo, ¿no? Vamos, bien, vamos a ponernos un poco filosóficos para que Venga, la gente vaya entendiendo de qué se trata. Al final de cuentas, de lo que se trata, lo que siempre se ha tratado, esto es digamos, de la apropiación del discurso, el control del discurso, la conquista de la subjetividad de las personas, conquistar lo claro. subjetivo de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te haces el control mediático, cuando conquista la subjetividad, cuando triunfa lo que algunos llamarían sentido común, en este caso, la idea de qué es lo que se convierte en sentido común, lo que es socialmente aceptado por la mayoría, eso es el sentido común, pues obviamente es cuando se puede gobernar de manera que las mayorías no cuestionen, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Ahorita vamos a entrar de lleno en el tema más de la propaganda, pero para empezar, se debe de entender que hay una lucha por el control de la subjetividad de las personas. Las personas aquí en el auditorio de Jesús Escobar, esto lo van a entender, ¿no? Lo van a entender después de que yo se los explique más o menos, o sea, de que derivemos, ¿no? De estas ideas. Entonces, cuando hay una centralidad de un poder mediático, en este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente los mejores alumnos de Goebbels fueron los norteamericanos al entender que los mecanismos de propaganda que llevaron a convencer a un pueblo que era sumamente culto y leído como el pueblo alemán, y por medio de los mecanismos de propaganda fueron convencidos de que había razas inferiores, de que el espacio vital de los alemanes era muy pequeño y que había que ampliar el espacio vital, que había que declarar guerra, que lo que derivó en la muerte de más de 60 millones de seres humanos. Pues obviamente vas descubriendo que los mecanismos de la propaganda son buenos y son útiles porque funcionan como un método de contaminación. Porque cuando yo te decía que cuando se habla de la conquista de subjetividad, se habla obviamente del entendimiento de que los seres humanos, por principio de cuentas, por el mismo caso del sesgo cognitivo, por la misma manera del constructo en el que vemos inmersos desde que tenemos uso de razón, que tiene que ver con el lenguaje, la religión, el espacio geográfico, la escuela. Yo recuerdo haber escuchado, por ejemplo, a Pierre Bourdieu decir que me parece una conferencia fantástica, haber dicho que, por ejemplo, las escuelas eran centros de reproducción de las clases sociales. En este caso los medios de comunicación son los centros de reproducción del pensamiento de las élites. Las élites tienen una idea de cómo, por medios no bélicos, por medios no violentos, pueden llegar a conquistar, ¿no? A conquistar, digamos, el espectro de opiniones o el mercado de opiniones que existe en un lugar geográfico dado y pues vas descubriendo, ¿no? Que la idea principal de todo esto es tratar de que las cosas giren hacia un solo tipo de discurso. Ya llegado a este punto, entonces uno se pregunta, porque esos son los dos principios fundamentales, la conquista de la subjetividad es uno, y el otro es si la verdad acepta interpretación, ¿de acuerdo? Ante un evento dado, en el caso, por ejemplo, lo planteo, está en filosofía aquí y ahora, que siempre utiliza José Pablo Feynman. Les recomiendo la temporada 8. Ahí van a entender, ahí se puede ampliar todo lo que te estoy diciendo. Eh, Hay un accidente, choca un camión y un carro. Entonces, cada quien va a interpretar ese accidente desde su perspectiva, desde su sesgo cognitivo, desde su mapa de referencias que tiene para interpretar una realidad. En México, este mapa de referencias estaba limitado a lo que te decía, a lo que te dijo Televisa durante muchas décadas. La manera que tú podías percibir el mundo estaba hecho a través del filtro de lo que el partido hegemónico le convenía que se dijera y que no se dijera.
amaneció soleado, por ejemplo. Es más, vamos a poner un ejemplo de manipulación de la información. Los levantamientos zapatistas, no se habló de un ejército indígena. Hay que recordar que en México, bueno, tú eres mucho más joven que yo, mi querido Jesús, pero en México había una cadena de noticias, ECO, la cadena informativa ECO, en los 90. Era una cadena donde había noticias las 24 horas. No sé si lo recuerdes o todavía Sí, no habías claro. nacido. Sí, claro. No, Bueno, sí, sí, cómo no. sí. El asunto era que la cadena informativa ECO era un mecanismo de propaganda del PRI, porque obviamente el Tigre Azcárraga, pues él mismo se reconocía como soldado del PRI, y pues había muchísimo dinero de por medio. Las grandes televisoras, si hoy mismo Ricardo Salinas está padeciendo las penas, ¿no?, de las 7 plagas de Egipto, es porque ya no hay dinero público que le sirva para seguir engrasando, ¿no?, el asunto y sus propios mecanismos de propaganda, que ahorita podemos hablar de ello, ¿no? Pero en ese entonces, el tema de la manipulación mediática, con el caso, por ejemplo, del levantamiento zapatista, había un detalle que a muchos les pasó por alto, que era el que no se dijo ejército indígena ni insurrección. Fíjate bien, se les dijo de la ley. Se les despojó del carácter de insubordinación indígena y solo se habló en la cadena informativa ECO, se repitió como mecanismo de propaganda infracción de la ley. ¿Por qué? Pues no querían que la gente supiera pues, que los indígenas estaban hartos de los siglos de explotación y que se habían levantado. Obviamente después se convirtió como una suerte digamos, de curiosidad turística el asunto del zapatismo, gracias al subcomediante Marcos y todos ellos, pero, pero en general en ese punto, en el tema de la propaganda, obviamente funcionó para el gobierno porque había un control mediático, mi querido Jesús, unidireccional. ¿Qué significa? Significa que el control mediático cuando es unidireccional, esto es que va en una sola dirección, pues es imposible replicarle. Decía, a ver, voy a interpretar, como te decía, si la verdad acepta interpretación, voy a reinterpretar y te voy a regresar mi interpretación, que es lo que sucede en el caso de, por ejemplo, los canales de YouTube, lo que tú y yo hacemos, ¿no? En nuestros canales de YouTube, donde la gente te está diciendo, te está apoyando o te está negando la posibilidad de tener la razón. Pues, sucede mucho en los canales de YouTube que puedes tener gente que te dice no estoy de acuerdo contigo y te da tus razones por las cuales no están de acuerdo contigo. Esto es un mecanismo que dejó de ser unidireccional, es bidireccional. Y es tan adictivo este mecanismo que la gente se siente involucrada con los canales de YouTube y nos hacen ver a nosotros como cercanos a su experiencia, porque nosotros somos parte de ellos. Ya no somos, digamos, mexicanos de tez blanca, de apellidos compuestos, elegantemente vestidos, contándote parte del discurso que a las élites y al gobierno les conviene que te digan, ¿no? Y ellos usufructuando ese medio para hacerse millonarios. Hay que recordar, digamos, López Dóriga, pobre no es, ¿no? Loret, pobre no es. O Sí, sea, claro. en general, han hecho una millonada. Nosotros somos, digamos, eh, estamos, pertenecemos a los vaivenes del mercado, digamos, somos el producto más acabado del capitalismo porque si no les gusta tu contenido con mi canal, no produce casi nada de dinero, no le gusta a la gente el contenido de mi canal, no lo consume y se acabó. Claro. No hay un contrato con Televisa, ni con TV Azteca, ni con el gobierno que diga, el Ramiro se tiene que ganar $500,000 al mes por contar esta versión, ¿no? Nosotros contamos lo que es y se acabó. Y obviamente el valor de la verdad se ve reducido porque nosotros no tenemos no tenemos ninguna motivación para mentir, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros contamos nuestra parte de la historia. Ahora, en ese sentido, porque ahorita que lleguemos al tema de lo carroñero que es la oposición, porque al final de cuentas, pues ellos ya se alimentan de pura carroña. Lejanos están los días en los que comían T-bone steak y cortes de New York. Ahorita ya no comen nada de eso la pobre oposición. Ahorita ya comen carroña y cadáveres. Es lo único de lo que se puede alimentar la oposición. Cuando tenemos esa parte, mi querido Jesús, de que sí la verdad acepta interpretación y cada quien va a construir una verdad a la medida de sus posibilidades. Pues uno va descubriendo que esa verdad ha sido muy tramposa a través de los tiempos, ¿no? Porque hay un caso real, como te decía, el de un choque, cada quien lo interpreta. En el caso digamos, va un tranvía, se le atraviesa un carro
se atrasa un carro cuando las señales de que iba a venir el tranvía está abajo, y obviamente, pues cualquier persona con sentido común diría, el carro no respetó la señalización y provocó un accidente, ¿no? Pero si eso acepta una interpretación, obviamente la derecha diría, no, es que la señalización está deficiente, o mira, disfruta lo votado Chairo, ¿no? ¿Por qué? Porque es falso que hubiese una señalización y todo eso, y van a hacer hasta lo imposible por demostrar que el accidente fue culpa del tranvía, no del carro que se atravesó ignorando todas las advertencias para que no se atravesara. Eso es básicamente cómo funciona la propaganda en ese sentido, ¿no? La propaganda es convencerte de algo que no es cierto al final de cuentas, ¿no? Porque, bueno, hay muchos tipos de propaganda, en el caso, por ejemplo, de la propaganda de los productos milagro. La derecha y los productos milagro van de la mano. Como te decía, por ejemplo, en el caso del Pacto por México, ¿no te acuerdas? Pues decían, mira, vamos a agarrar la Comisión Federal de Electricidad, la vamos a partir en cuatro, porque a ti te conviene. Le vamos a regalar 53,000 millones de pesos a Iberdrola y vamos a permitir que Iberdrola controle el mercado eléctrico. Te conviene, va a bajar el precio de la electricidad. Pues no bajó, simplemente fue destrozar los bienes públicos por medio de mecanismos de propaganda, por medio de lo que te contaban los medios oficiales, para que tú como ciudadano pagaras el precio. ¿No? Dentro de esto de lo que hablamos está el ejemplo claro de lo que decía Chomsky, ¿no? Chomsky decía que en Estados Unidos los republicanos hacían algo que era extremadamente difícil. Y uno se preguntaba qué, pues que la gente vote por ellos en contra de su propio interés. La propaganda en general es un mecanismo mediante el cual tú vas a votar o vas a elegir cosas en contra de tu propio interés. No solamente ese, por ejemplo, hoy mismo que el PRIAN ha luchado a brazo partido para defender el consumo de productos chatarra, que esos productos chatarra pues van en contra de tu salud, ¿no? Hay una epidemia de obesidad, de diabetes, ¿no? Y de comorbilidades. Sin embargo, hay una parte del Congreso mexicano que es pagado por las grandes empresas que hacen propaganda para defender a los mexicanos, para agredir a los mexicanos o para hacer que los mexicanos voten en contra de su propio interés, las comidas, por ejemplo, que los van a enfermar. Eso es propaganda, ¿no? Entonces, en este momento histórico, en el momento histórico en el que vivimos en México, pues solamente la gente ya le ve las costuras a, 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 lo mal cocido que es este discurso, la derecha, ya ves todas las costuras, dices, pues no te creo. Esa es la parte. En el otro, obviamente, siempre habrá, en el caso de la derecha, no sé por qué escoger, es muy estereotípico el gritón de la derecha. Tiene que ser un gordito, robalonches, el que se ponga agresivo con las mujeres. Hace recordar el otro caso paradigmático, el caso de la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, siendo agredida por un gordito en un avión, que luego se descubre que tenía conexiones con los panistas y todo eso, que uno hubiese querido, yo hubiese querido estar ahí en ese vuelo, para decirle al gordito robalonches que me gritara a mí para alinearle los chakras, ¿no? O decirle al otro gordito, el que le gritaba a Claudia, pues que se calmara, ¿no? Porque al final de cuentas el gordito estereotípico de derecha existe, ¿no? En este tipo de agresiones. Y obviamente, tarde que temprano, Aurelio, el señorito Aurelio Nuño lo diría, ¿no? Estos ciclos, de él lo aprendí, estos ciclos mediáticos de 72 horas, ¿no? Que esos ciclos, ese ciclo que tú requieres para que la propaganda se convierta en una verdad, ¿no? Como el caso de las vacunas para los niños con cáncer. Si repites una mentira las suficientes veces, se convierte en una verdad. Deja de ser propaganda para convertirse en una verdad de uso común. Tú te das cuenta, la gente sigue hablando de los casos de las vacunas para niños, pero no te hablan de las 400,000 dosis que encontraron de medicamento oncológico en Chihuahua, ¿no? Y otros 400, 500,000, 300,000 dosis, no sé, pero decenas de miles de dosis en Veracruz, en laboratorios, escondidos para que caducaran y le echaran la culpa al gobierno, y gracias al sistema judicial que nadie tuviese una consecuencia.
En México y en general, la propaganda es el mecanismo mediante el cual tú le echas la culpa al inocente y el responsable puede evadirlo, ¿no? El que tiene la boca llena de chocolate acusa a la otra persona. Así funciona más o menos, mi querido Jesús. Oye, y en este punto, querido Ramiro, eh, nos topamos entonces incluso con ahorita que mencionas todo ello, el papel del titular, ¿no? Porque Reforma, pues titula de cierta manera y juegas con esa verdad a medias para generar hasta el golpeteo más allá ya de esta propaganda como tal. El caso, por ejemplo, de los hijos del presidente López Obrador que te dicen hay solicitudes de amparo de los hijos del presidente, lo cual es verdad, pero nunca te dicen que ellos no fueron los que los solicitaron, que el abogado que pusieron no era. Es decir, están jugando con esta media verdad, ¿no? O mentira completa para precisamente después caer en pues en esta propaganda alejada de cualquier cuestión periodística informativa. Yo estaba viviendo a menos de media cuadra de donde estaba yendo a la escuela Jesús Ernesto, el hijo menor de López Obrador. Y cuando salía del edificio allí en la Benito Juárez, salía del edificio, yo lo saludaba, me lo encontraba sentado ahí afuera. Y lo saludaba a Jesús. ¿Cómo estás, carnal? Dile a tu mamá, y le decía, dile a tu mamá que le debo un par de libros. Y hasta me tomaba fotos de Jesús y lo saludaba. A los 3 o 4 días me tropiezo en esa máquina de producir estiércol que se llama Twitter, o ahora X. Me encuentro con que están unos cuates supuestamente muy informados diciendo que este chavo que acabo de ver ayer en la Ciudad de México saliendo de su escuela está en Londres estudiando, ¿no? Obviamente, por principio ético, yo no lo yo puedo haber escrito, tengo un contacto, puede haber escrito, Beatriz, ¿me permitiría usted tomarme una foto con su hijo para desmentir, ¿no? Lo que dice Twitter? Pero a mí me parece una invasión de la privacidad, ¿no? Digo, no, y aparte el cuate era menor de edad, Exacto. entonces yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, ven, te voy a tomar una foto aquí, porque a veces es una invasión a la privacidad. Claro. No tengo por qué, pero sí le contesté al cuate, ¿no? En Twitter, oye, estás mintiendo. En Estados Unidos le llaman double down, no sé traducirlo al español, pero es que cuando te agarra la mentira, o sea, te aferras a la mentira. No dices, tienes razón, o sea, todos nos podemos equivocar, Jesús. Tienes razón, no tenía los suficientes datos para esto, ¿no? Pero sí que la gente fue como, no, pues es que aunque sea mentira, me vale, ¿no? Hay el caso de todos los bots, hay uno que, no voy a mencionar su nombre, hay uno que se llama como el Renacido, y toda la fauna de esos güeyes, hay uno que se pone como Jack Spartan, no sé qué, una bola de ojetes derecha que se la pasan esparciendo mentira en Twitter y ni siquiera dan la cara, ¿no? Ni siquiera dan la cara. Y pues te cuenta la historia. Ahorita andan con el rollo de tío Richie, ¿no? Tío Richie, sí, sigan a mi esposa, dice el tío Richie, ¿no? Ya vamos a llegar a los 200,000 seguidores de mi esposa en Instagram. Y uno sí no entienden esa parte, porque tiene mucho que ver con los mecanismos de propaganda. Con la autopercepción que tiene un cuate que es tercera generación de evasores de impuestos y que es un niño de casi 70 años haciendo berrinche porque le van a quitar su juguete. O sea, no pasó de esa, Ricardo Salinas Pliego no pasó de esa etapa, ¿no? Me estás quitando mi juguete, o este es mi balón y no te lo presto. Estamos jugando fútbol, me metiste gol, pues ahora ya no juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea esta de cómo la gente, sobre todo la derecha en México, no han entendido, vamos, la derecha en Estados Unidos tiene una crisis espantosa, la derecha en Argentina, en las elecciones se los va a cargar, ¿no? En general, es un muy mal, la extrema derecha israelí ha perdido el monopolio del discurso, el monopolio del Israel tiene derecho a defenderse para enmascarar masacres contra niños, matar niños, más de 20,000 niños. Tiene que ver con la propaganda. La hipocresía de la basura de los países árabes, la hipocresía de los europillos, diría el profe Jesús Almejo, los europillos,
Este, la hipocresía de todos ante un pueblo como el palestino que ha sufrido más por la propaganda que por las matanzas. Que la propaganda les ha dicho, ustedes no tienen derecho a existir. Los judíos házaros centroeuropeos sí. Los colonizadores bielorrusos, ucranianos, rusos y polacos, que son todos ellos, Milekovsky creo que se apellida primer ministro de Israel, ellos sí tienen derecho porque son blancos y son europeos, ¿no? La propaganda en general, pues tiene ese efecto, el efecto de, de mentirte, de enmascarar una verdad, y como tú dices, una media verdad, agarrar una verdad, como tú bien lo planteabas, interpretarla como verdad, enmascarada de mentira, para después regresártela como si fuera un producto terminado, pero un producto distorsionado. Esa es la parte que nosotros vamos entendiendo ahora, porque, por ejemplo, para que se den una idea del gigantesco fallo ya de la propaganda en México y cómo se ha ido erosionando el discurso de la derecha, es cuando tú ves a alguien como Alito Moreno decir que está defendiendo a México, o esta señora muchacha, no sé, Paloma Sánchez, nadie va a evitar que defendamos a México. Y uno sin defenderlo de qué. O sea, sus mecanismos de propaganda ya no sirven. ¿Por qué? Porque ya no hay un monopolio. Para concluir, ya no hay un monopolio del discurso. Mientras hay un monopolio del discurso, la propaganda puede reverdecer, puede expandirse, puede mejorar, puede invadir todos los sectores de la sociedad, la propaganda, siempre y cuando hay un monopolio del discurso. Cuando se acaba el monopolio del discurso y te tienes que enfrentar a una realidad contestataria, y esa realidad que te contesta, en este caso es, si alguien te dice, por medio de la propaganda, que ganar 80 pesos diarios está bien porque nos mantiene competitivos, y tú tienes que trabajar 10, 12 horas diarias para ganar 1,500 pesos a la semana y saber que durante 20, 30, 40 años de tu vida, el único proceso que vas a vivir es el de tratar de no morirte. Como dirían los existencialistas franceses, eres arrojado a esta existencia, ¿no? Y como decía John Paul Sartre, tú eres lo que haces con lo que hicieron de ti. Pues cabrón, en el capitalismo, tú eres lo que haces con lo que hicieron de ti. Pues ¿qué hizo el capitalismo de nosotros? Siempre es consumidores y esclavos, sin un futuro, ¿no? ¿Qué le decimos nosotros a todas aquellas personas, a las generaciones de mexicanos que durante 30, 40 años no tuviesen la posibilidad de tener una vida plena porque habíamos sido entregados como botín al capitalismo voraz de los Estados Unidos, ¿no? Como mano de obra semiesclava, como migrantes, como manos de obra semiesclava, ¿no? Hoy mismo que es terrible que Morena no se haya puesto las pilas con el tema de la jornada laboral, por ejemplo, de las 40 horas, que es un tema de propaganda. Eso es propaganda, es decir, vamos a hacer un análisis profundo y vamos a gradualmente ir bajando de aquí al 2030, 2 horas por semana hasta llegar. No quiero decir malas palabras, mi querido Jesús, en tu canal, pero les hemos regalado a los empresarios un día de trabajo a la semana durante 40 años. ¿Cuánto es suficiente para los empresarios? ¿Cuánto es suficiente? Eh, pero obviamente la propaganda, las grandes corporaciones, a nadie le conviene un pueblo emancipado. La primera causa del derribo de la propaganda tal cual es la emancipación del pensamiento. ¿Qué significa esto? Significa que cuando eres consciente de ti mismo como ser humano y dices, yo no vine a esta vida nada más a producir, si hay más cosas. El ataque directo de la propaganda capitalista hacia las ciencias sociales, hacia las formas que puedan dignificar el pensamiento, en el caso de la filosofía, antropología, sociología, periodismo, literatura, letras, ¿no? Pues solamente era precisamente para eso, para evitar la emancipación. Digamos, la propaganda es una forma de anti-emancipación, es que aceptes tu realidad tal cual, como lo ha hecho la religión, ¿no? Claro. leía unas, ya para cerrar, mi querido Jesús, leí una frase por ahí que decía, si alguien te promete el paraíso en otra vida, es que ellos ya están disfrutando el paraíso en esta vida. Hay que tener cuidado con eso. Como siempre, excelso, mi querido Ramiro Padilla, y yo como siempre te agradezco mucho estos minutos, querido.
No, al contrario, un placer y ya saben, ahí nos vemos en mi canal en la noche, El Chairo Ilustrado.